Ahora sí, empezamos. Hoy es martes 25 de enero del año 2022. Continuamos con nuestro curso de redacción jurídica que se imparte de manera intersemestral en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Yo soy el profesor Jorge Luis Esquivel Zubiri. Buenas tardes, Nayeri, Lisette, Ricardo, Daniela, Dulce, Carlos, David, Vanessa, Areli, Laura, Eric, Mirán, Manuel, Karen, Antonio. Bueno, ahí vamos llegando. El día de hoy ya empezamos con el trabajo ya escrito, ya vamos a iniciar observando algunos ejemplos de los distintos estilos en los cuales se desarrolla la redacción jurídica. Es decir, en el ámbito público, me refiero en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial. Así que básicamente de eso tratará nuestra clase del día de hoy. Así que estamos en un buen tiempo y vamos a iniciar, ¿no? Aprovecharle el tiempo al tiempo. Vamos a compartir el pizarrón y vamos a ver lo que ya más o menos tengo. ¿Qué es esto? Vamos a ver primero, antes que nada, la composición de un escrito. Para ello, retomando a manera de dibujito, ya sabemos que el código escrito cumple también con este proceso de un emisor y un receptor. El emisor, que es la persona que transmite el mensaje, el receptor, quien lo recibe. Pero el canal mediante el cual se va a transmitir este mensaje será a través del documento. El documento, que como ya vimos, se compone de palabras que conforman oraciones, las oraciones conforman textos, y los textos pueden ser de una cuartilla a varias cuartillas. Por lo tanto, el emisor transmite a través de un canal, que es el canal escrito, transmite su mensaje al receptor. Entonces tenemos que el emisor es el autor, o le vamos a llamar el escritor, mientras que el receptor es el destinatario, pero también le vamos a llamar el lector. Les había yo dicho también en exposiciones pasadas que tenemos que ubicar muy bien el nivel en que se da esta comunicación, porque no es lo mismo el nivel igual, emisor, receptor son iguales, a cuando el emisor, por ejemplo, es un abogado, se dirige a un juez. El juez no es igual, el juez es una superioridad. Por lo tanto, estamos en un caso en el cual interviene un juez o interviene una autoridad cualquiera. Entonces, este proceso es infra-supra. Es decir, también se utiliza un documento, pero el destinatario es distinto, está en otro nivel y por lo tanto el tratamiento es diferente. Cuando se hace de ese modo, del modo infra-supra. Y lo mismo cambia si si el emisor, por ejemplo, es el juez y el receptor es alguien de abajo, alguien, digamos, en un nivel inferior, estamos en una comunicación supra-infra. Eso lo deben tomar en cuenta.
porque como ya dije, no es lo mismo dirigirse entre abogados, de abogado a funcionario, abogado a autoridad, o siendo funcionario dirigirse a un abogado, a un particular. Los niveles, por lo tanto, de comunicación son distintos. Ahora bien, retomamos nuevamente el pizarrón. Y encontramos emisor-receptor. Muy bien. El documento, este documento debe cumplir algunos requisitos esenciales y unos requisitos accidentales. Así que aquí los ilustramos. El documento tiene como parte esencial tres partes: principio, medio y fin. Dejo de presentar. Y vamos a hacer un simulacro, un ejercicio sencillísimo para que comiencen ustedes a empezar a redactar. Entonces tenemos que el documento tiene un principio. Luego dijimos tiene un medio y tiene un fin. Maestro, no está compartiendo pantalla. Ah, perfecto. Dígame porque yo estoy acá como si me va el avión. Ahí está. Gracias. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un escrito de petición. Entonces, nuestro escrito tiene un principio, un medio y un fin. Todo documento tiene principio, medio y fin. Lo vamos a ir ahorita. Este es un ejemplo que vamos a elaborar, pero quito y pongo presentación, y voy a estar compartiendo varios documentos para que los veamos. Maestro, yo tengo una duda. ¿El principio sería como una introducción? Así es, así ¿Y el es. medio sería el clímax y el fin sería las conclusiones y así? Más o menos, más o menos. Ya te levantaste, Adeli, Perdón. pero más o menos vendría siendo esto. Pero ahorita hice la estructura. ¿Se acuerdan que yo dije que la redacción consiste en ordenar nuestra mente, ordenar, planearla y llevarla a cabo, y que el proceso de escritura es mucho más lento que el proceso oral? Pero, ¿por qué? Porque ustedes tienen que ordenar, y ya que lo ordenen, se lanzan a escribir. Si ustedes creen, ojo, eso es algo muy importante, de repente uno dice, no, pues es que le salen las palabras y escribe y así, no, 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 no es eso. Todo tiene un truco, todo tiene un método, todo tiene un método. Y el escribir tiene un método. Y dentro del método es que primero imagina, concibe el texto, conceptualiza, y ya que lo tienes, entonces ya dale la forma, haces la estructura. Lo que ahorita estamos viendo es precisamente la estructura del escrito. Vamos otra vez a compartir ahora el pizarrón. Si de repente me ven hablando como loco y no hay nada, avísenme, porque de repente me distraigo. Tenemos que la parte esencial es esto, pero vamos a tener una parte accesoria. Esta parte accesoria, hagan de cuenta que forma parte de esto, de todo el documento. Así que primero vamos con los datos previos. Los datos previos es
nombre del lugar donde se escribe, la fecha, nombre y referencia del destinatario, destino del escrito. Así que me voy a permitir dar ejemplos reales. Dejo de compartir la pantalla y fíjense, les voy a hacer hoy una, un pequeño anuncio, una, una confesión, algo importante para mí. Resulta que en mi vida profesional me tocó este periodo antes de que surgiera la maquinita de escribir y la computadora. Hagan de cuenta que viví ese proceso, viví el disco 3 1/4, el disco de 5 1/2, la memoria USB para mí fue algo maravilloso. Antes pasé por el CD, la memoria USB y luego la nube. Ahorita ya me quedé con la nube. Pero durante estos 20 años traté yo de guardar los documentos que yo redacté, los que yo hice. Fueron muchos, cantidad de documentos como no se imaginan. Lamentablemente yo creo que pude haber rescatado quizás como el 10%. Perdí el 90% de los documentos porque en el ajetreo de la vida diaria, de la vida laboral, pues lo que menos te imaginas es eso, ¿no? Ir guardando tus documentos. Pero yo guardaba los documentos porque me gustaba lo que hacía, lo gozaba. Yo, como les dije, la clase de ayer que me desplayé tanto, para mí el acto de escribir es placentero. Muchos piensan que el escribir es algo tedioso, una tarea rutinaria, aburrida, y créanme que en mi caso particular yo disfruto mucho escribir, me encanta escribir. Sí, entonces de repente yo decía algo y dije, no, hombre, esto lo voy a colgar en la pared de la oficina y esto sentará bases en la jurisprudencia. Y yo mismo me hacía mis propias fantasías, ¿no? De lo que escribía. Bueno, resulta que todo esto lo tenía en mi, digamos, ahí en mi biblioteca, en mi archivoteca digital, y yo decía, pues, ¿para qué lo voy a escribir? ¿Para qué lo voy a usar? Pues no tiene ninguna importancia. Hasta que después alguien me dijo, enséñeme a redactar, enséñeme a escribir, y ya después en el gobierno tuve también personas que me decían, enséñenme, inclusive tenía personas que me copiaban mis parrafitos, copiaban todo, pero yo no tenía todavía no sabía, todavía no podía yo visualizar qué importante era la redacción. O sea, yo me encajoné en el texto, en el contenido, en la cuestión jurídica y no me fijaba en la forma. Así que la forma era algo, digamos, algo que hacía ciegamente, lo hacía de manera como autómata. No lo, nadie, en mi caso personal, nadie me enseñó, yo aprendí copiando de lo que otros hacían. Y ya sobre lo que yo copiaba, hacía yo mis cambios, mis estilos. Bueno, les voy a compartir documentos del 2006 y del 2010. Yo soy el autor de esos documentos y son documentos ya viejos, ¿no? Ya tienen 15 años, 16 años, ¿no? Así que vamos a compartirles algunos documentos, pero lo voy a hacer con la finalidad de que obviamente veamos la redacción de los mismos. Este es un documento, es un oficio dirigido de un funcionario a otro funcionario. Y entonces, de acuerdo a lo que yo les dije, la parte accesoria tiene datos previos, nombre del lugar donde se escribe y la fecha. Bueno, pues entonces tenemos
Como tengo varios documentos, de repente me pierdo. Ah, ya encontré. Nombre de la fecha, aquí está, México, Distrito Federal, 14 de agosto del 2006. Son los datos previos. Este documento sale de una área burocrática, Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, del entonces gobierno del Distrito Federal. Esto que ven, estos pequeños logos, es el formato, digamos, oficial que se utiliza dentro de las dependencias públicas. Hay un manual de comunicación social que nos dice cómo deben ser los documentos. En los documentos del gobierno federal, por ejemplo, está el sello Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, Gobierno de México, etcétera, etcétera. Bueno, este es el encabezado, es una parte accesoria. Bueno, este es un documento del año 2006. Si se dan cuenta, lo que debe tener nuestro documento es esto: la fecha, el destinatario. Ahora bien, dejo de presentar. Vamos a presentar otro documento. A ver, levantaste la mano, te escucho. Sí, una pregunta, maestro. ¿A Uh-huh. fuerzas tiene que ir el logotipo o en qué casos sí se debe de poner o en qué casos no? Ok. En, la, en el estilo burocrático, en el estilo legislativo, en el estilo judicial, por imagen, se utilizan los logotipos. En el estilo privado, pues no es necesario, al menos que tú quieras dejar marca, hacer marca. Es una cuestión de marketing, de mera visualización. El documento lo tienes que hacer, digamos, atractivo, visual. Sí. Acuérdate que tienes que generar un placer en el lector y el lector va a leerte y te va a ver el documento. Entonces, por eso se utilizan los logotipos. Ah, ok, ok. Voy a, estoy buscando otros documentos. Como grabé varios documentos, dije, pero no sé si todos los haya subido al sistema. Déjenme ver, aquí está. No. Les mostré un documento del 2006, pero también tengo otro del 2010. Bueno, voy a mostrarles, por ejemplo, este documento. Esta es una iniciativa de ley. Y entonces en la iniciativa de ley van a encontrar también el destinatario. No tiene la fecha la tiene hasta abajo, pero insisto, son distintos estilos que hay. Y aquí viene el emblema, el logotipo, que sacan los manuales de comunicación social, Congreso de la Ciudad, y bueno, ese es otro ejemplo del logotipo. Dejo de presentar comunicación, digamos, legislativa. Ahorita vamos a ver los contenidos, nada más quiero que vean cómo estos documentos tienen. Este es otro. Aquí está, de acuerdo al manual de comunicación, aquí está el logo, aquí sí está la fecha y aquí va el destinatario. Aquí va dirigido el documento. ¿Sale? Entonces, ya vemos que todo documento tiene el nombre del lugar donde se escribe la fecha. Y vamos a también escribir como dato previo el nombre del destinatario. Eso es algo muy importante.
El nombre de destinatario es a quién le dirigimos el escrito. Volvemos otra vez a agarrar nuestro pizarrón. Estos datos previos constituyen el principio de nuestro texto. Ahorita, si se dan cuenta, agarré el encabezamiento. Ahorita les explico qué es esto. Ahora bien, dejo de compartir y vamos a agarrar nuestro texto, nuestro formatito con el cual estamos haciendo ese ejercicio. Entonces, la fecha. Si nosotros nos encontráramos en Mérida, Yucatán, diríamos Mérida, Yucatán, ¿qué día es hoy? A 25 de enero del 2022. Ahí estoy dando yo la fecha, el lugar, Mérida, Yucatán, a 25 de enero. Un clásico error, es una tontería que yo le he visto en algunos números. 25 de enero, pues ya estás poniendo 25. Pero hay otro, un pleonasmo, 25 días. Pues si estoy dando fecha, ni modo que me estoy refiriendo a 25 vacas, ¿verdad? O a 25 perros. 25 días de enero del año 2022, pues no estoy hablando de kilos ni de toneladas, estoy hablando de la fecha. Entonces, para mí, eso es excesivo, es un pleonasmo. Pero algunos quieren tener ese estilo, lo tienen. 25 de enero del... vamos a decir San Juan de Aragón, a 25 de enero de 2022. Y suponiendo lo vamos a dirigir, suponiendo es un ejemplo, ¿no? Vamos a dirigir esto a nuestro director de la Facultad de Estudios. ¿Alguien se sabe el nombre de nuestro director? Esto es chistoso porque eso siempre ocurre también en la correspondencia, en los emisores, que desconocemos los nombres de las personas y los cargos. Entonces, es importante que vayamos ubicando, hay algo que se llama directorio, y en ese directorio vamos nosotros buscando quién es el funcionario ahí encargado, ¿no? Entonces ya entramos al directorio de la universidad, y entonces en ese directorio vemos cómo se llama el director, ¿no? Fernando Macedo es el director. Entonces, Fernando Macedo. Pero suponiendo se llama Juan, Pedro, etc. Entonces, esto es lo primero que debemos hacer. Esto, estoy hablando del principio, ¿eh? Luego aquí hablé de una parte del escrito que es el encabezamiento. Ya luego vamos a decir qué es el encabezamiento, pero son fórmulas de cortesía. Principio, medio y fin, les dije. Principio, medio y fin. Entonces, principio efectivamente viene siendo la introducción, el medio y va el fin. El fin es la despedida. Cuando ustedes redacten un oficio o un escrito de petición, que es lo básico, pónganse como estructura así mental, hacerlo en 3 párrafos. Hagan ese ejercicio. 3 párrafos. Voy a quitar ya el texto y lo voy a ilustrar con XXX
Z, y luego va quien lo firma. Atentamente, yo lo firmo. Jorge Luis Esquivel. Entonces, lo que yo acabo de hacer con ustedes es mostrarles la estructura del escrito. Es decir, ya les dije cómo está. En términos de albañilería, hagan de cuenta que ya les hice el mapa, pues ya hice, digamos, ya dibujé en el suelo dónde van los cimientos y dónde van los castillos. Ya después yo empecé a escarbar los cimientos y ya de ahí voy a construir los castillos para hacer las traves. Todavía no tengo el contenido de X, el contenido de Y y el contenido de Z. Pero ya tengo el destinatario y ya tengo ya tengo el emisor y ya tengo el destinatario. Entonces ya sé que este es X es principio, Y es medio, Z es final. Ahora bien, empezamos. En este ejercicio vamos a ver cómo no es escribir así automáticamente. O sea, tienes que pensar primero. Y entonces vamos a imaginar un escenario, ¿no? Vamos a imaginar que se hagan las modificaciones al plan de estudios de la carrera de Derecho para que se introduzca la asignatura de redacción jurídica o haya talleres de redacción jurídica y oratoria jurídica, algo así. Esa es mi petición. Se lo quiero decir yo al director de la tesis. ¿Qué quieres? Pues eso. Ya lo concibe, ya lo concibieron. Ese es un escrito de petición. ¿Dónde está fundado? Bueno, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un organismo autónomo, existe su propia normatividad. Existe un estatuto académico, existe un estatuto de la UNAM, donde se establece cuáles son los derechos de los integrantes de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, trabajadores. Y entonces tengo que checar esa normatividad para fundar ahí. Pero suponiendo, no lo dirigimos a un funcionario de la UNAM, lo dirigimos al presidente municipal o al gobernador o al presidente, entonces ahí el fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 8. Esa es la cuestión jurídica, es lo que nos enseña en la escuela. Pero ahorita vamos a hacer el ejercicio de redacción. Entonces, vamos a retomar nuevamente nuestro formato. Y entonces vamos a hacer nuestra introducción. Nuestra introducción es, termino con la cuestión esta de la forma. El que suscribe, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la carrera de Derecho. Me encuentro, el que suscribe profesor de la carrera de estudios, profesor de la carrera de Derecho, le manifiesto a usted mi preocupación derivado de la falta de habilidades de algunos de mis alumnos para hablar y escribir correctamente. Ahí está la introducción. Ya la hice.
Entonces ya borré XXX. Ah, el medio. ¿Qué pides? La idea principal es, pido, se aperturen cursos o talleres donde se les enseñe a los alumnos oratoria y redacción jurídica. Y luego va la despedida. Sin más por el momento, me despido de usted. Ahí está nuestro documento. Ya lo firmo. Ahora bien, esta pequeña petición está súper sencillísima, sencillísima. Tengo que cumplir con algunas cuestiones de mera forma, que afortunadamente el programa me lo da, el software me lo da. Debo de justificar. Fíjense, este es uno de los problemitas que yo he observado en muchos textos escritos. No justifican. O sea, esto da una mala visión, se ve mal, ¿no? Aunque no lo crean, hay personas que escriben así, mal. O sea, mal. Existe algo que se llama justificar. Tachan todo el texto y me lo justifican. Recuerdo mucho un maestro que me decía que para que las cosas estén bien, deben parecer que están bien. Luego entonces, si yo quiero hacer una muy buena petición o presentar una muy buena demanda o elaborar una muy buena escritura pública, ¿qué debo de hacer? Pues hacerlo bonito, que se vea bonito, que se vea visual, que antes de que el lector lo lea, alcance así nada más de primera impresión, tener una buena sensación placentera en su vista y que no vea cosas, letras mayúsculas, altas, bajas, subrayados en amarillo, textos horribles. No, tienen que cuidar mucho esos detalles. ¿Sale? Ahora bien, regresamos nuevamente a nuestro ejemplo. Pero Macero Chagoyán, creo que es Chagoyán su apellido, no sé, pero miren, independientemente, vamos a hacer que el director le vamos a cambiar el nombre para no personalizarlo y vamos a escribir que sea el profesor Bernabé Luna Ramos. Ya lo destapé, ahí está. Director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Existen las letras negritas, ya lo hice. Digamos que hasta ahí ya están inscritos. Ahora, como yo les dije, depende de la habilidad de cada uno de ustedes darle el contenido artístico que ustedes quieran. Si ustedes redactan un oficio y si les queda así, con esta estructura de 3 párrafos, con eso me doy bien servido. Que se entienda. Pero si ustedes le quieren echar ya más verbo, entonces ahí les hago la siguiente sugerencia. Existe algo que se llama encabezamiento, que entre el presente y el primer párrafo va. Entonces, este encabezamiento, yo puedo escribir distinguido director. O escribo estimado doctor. Este es el encabezamiento. Es decir, a mi oficio ya le agregué un encabezamiento. Pero lo puedo
adornar más, claro. Puedo poner, por ejemplo, no sé, lo voy a adornar más, de mi mayor consideración, admiración y respeto. Y entonces ya hice el encabezamiento. Eso ya nos acostumbra, déjenme decirles, ya nos acostumbra. Algunos dirían, ay, qué cursi, qué hipócrita. Pues sí, lo que pasa es que la cuestión artística, ya les dije, es una cuestión placentera para el lector. Si el lector me lo lee y le gusta, oye, pues qué padre, soy su admiración, me respeta, o sea son reglas de cortesía que a nadie le hace daño. Bueno, pero ahí está el tip. Entonces, tenemos ese encabezamiento. Tenemos algo que se llama epígrafe. El epígrafe es una inscripción colocada fuera del escrito, a manera de encabezamiento. Generalmente los epígrafes van aquí. Miren, aquí no vamos a meter epígrafe, pero les voy a mostrar unos epígrafes. Dejo de presentar y nos vamos a mi biblioteca, a mis archivos digitales, que ya les dije que los tengo ahí del año de muchos años. Este es un escrito del año 2011. Pues, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? De hace 11 años. Hasta los logotipos cambiaron ya. Ahí está. Lo estoy haciendo grande. Esto es el epígrafe. 2008-2010, bicentenario de la independencia de la revolución en la Ciudad de México. Y bueno, si se dan cuenta, aquí también en este oficio tiene un destinatario, aquí tengo su domicilio presente, tiene una introducción, me refiero a su escrito recibido en este órgano de control interno, a través del cual promueve queja contra el juzgado 45 de paz penal, ya que no muestran un documento o manifestación hecha ante el procurador de justicia, relatando, entre otras cosas, que tratan de cerrar instrucción, violando con ello sus garantías individuales en virtud de que no se han presentado documentos que desconoce, solicitando también se investigue. ¿Ok? Esto, esto es una, esta es una introducción. Y luego va el medio, el desarrollo. Y luego aquí va la despedida. Sin otro particular quedo de usted. El emisor del documento y el destinatario del mismo. ¿Sí? Entonces, dejo de presentar este documento. Vamos a mostrar otro. Hay que aprovechar estos recursos digitales. Créanme que este taller no sería lo mismo si se impartiera presencialmente, ¿eh? Digo, yo pienso que presencialmente no, pues no pudiera yo mostrarles los documentos. Les muestro este otro documento. Este es el epígrafe. 2006, año del bicentenario y natalicio del benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. En la documentación oficial son muy dados a utilizar epígrafes. Ahorita me parece que el epígrafe es 2022, aniversario o año de Ricardo Flores Magón, algo así me parece que es. Pero antes era año de Leonora Vicario,
ya era año de la Constitución, ya era año del plan de Ayala, y bueno, hay que preguntar cuál es el epígrafe. Ese es el epígrafe. Bueno, en nuestro escrito, el que estamos nosotros redactando, no tiene epígrafe. Pero cuando ustedes son funcionarios y suscriben documentos, pues necesitan saber cuál es la leyenda que se está utilizando. ¿Saben? Ahora bien, regreso nuevamente a nuestro texto. Entonces ya puse yo San Juan de Aragón, fecha y lugar. Aquí ya le puse yo el encabezamiento, mi mayor consideración, admiración y respeto. El que suscribe, profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la carrera de Derecho, le manifiesto a usted mi preocupación derivado de la falta de habilidades de algunos de mis alumnos para hablar y escribir correctamente. Va mi estilo, mi redacción, ¿no? Para poder hablar. Es un verbo auxiliar, ¿no? Para poder hablar, doble verbo, poder hablar y escribir. ¿Okay? El que suscribe, profesor de qué, eres definitivo, eres de asignatura, eres de medio tiempo, eres de tiempo completo, ¿qué? Profesor de asignatura definitivo. ¿En dónde? En Acatlán, en Derecho, ¿en dónde? En la FES Aragón. El que suscribe profesor de asignatura definitivo, ¿de qué categoría? A, B, pues no sé qué categoría sea, ya ni sé, pero debo tener una categoría. El que suscribe profesor de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en la carrera o de la carrera, fíjese, de la o en la, esto es una preposición, es en o de. Existe algo que se escucha, que se llama fonética. La fonética es cómo se escucha mejor. Se escucha mejor Estudios Superiores Aragón de la carrera de Derecho o Estudios Superiores Aragón en la carrera de Derecho. Me gusta más ¿no? en la. Entonces, eso se llama en la. Eso se llama fonética, cómo se escucha mejor. En la carrera de Derecho. Puedo decir en la carrera de la licenciatura en Derecho. Ahora bien, aquí, si se dan cuenta, utilicé mayúscula. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. Aquí también utilicé altas y bajas. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. El que suscribe, profesor de asignatura definitivo en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón en la carrera de licenciatura en Derecho, fonética, ¿qué se oye? Licenciatura, no me gusta, mejor pongo carrera de Derecho y lo quito. Otra cosa importante, Derecho. Ojo, no es lo mismo, no es lo mismo esto que esto. Derecho con D minúscula y derecho con D mayúscula. ¿Sería la diferencia de derecho de tener así como un derecho a la escuela o algo así y derecho sería la carrera? Ya con la D de dedo mayúscula. Más o menos. Lo que yo me refiero es esto. Un derecho subjetivo es como decir mi derecho a la educación, mi derecho al agua, mi derecho a demandar, derecho. En cambio, la palabra derecho refiere a ciencia, refiere a un conocimiento especializado, refiere a una teoría, refiere a un orden jurídico. Entonces la palabra derecho con D mayúscula
es distinta a esta palabra. Sí, ya lo observan. ¿Por qué creen que es importante escribir altas y bajas? La gente floja, que no quiere aprender, todo lo quieren escribir con letras mayúsculas para evitarse estos problemas. Y perdónenme, pero de eso hay muchos abogados. Y los abogados dicen, no, es que como es mayúscula, ya las reglas ortográficas no aplican. Pues si tú inventas tu propio estilo, ¿no? Pero dirían los conservadores de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Eso es un crimen, es una aberración. ¿Cómo escribes así? ¿No? Retomamos nuestro ejercicio, ¿eh? Tenemos entonces el que suscribe profesor de asignatura definitivo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Derecho, le manifiesto a usted mi preocupación derivado de la falta de habilidades de algunos alumnos. Puedo poner que he observado en algunos de mis alumnos, para poder hablar y escribir correctamente. Bueno, lo puedo cambiar, puedo decir, para poder expresarse de forma oral, escrita, de manera correcta. Semánticamente tiene el mismo significado, nada más que le cambié. Pido, aquí viene la cuestión de la cortesía. Bueno, aquí ya terminé mi primer párrafo, la introducción. Ahora va el texto. El texto es qué viene, qué es lo que estás pidiendo. Entonces, aquí puedo escribir lo siguiente. Pido, me voy a ver muy suplicante, porque es una autoridad. Como es una autoridad, entonces tengo que utilizar un estilo a manera de súplica, a manera de ruego. No le puedo exigir al director, tiene usted que aperturar los cursos, que no, pues espérate, o sea, no, yo no soy el rector, no soy el funcionario del consejo técnico, no soy el juez de distrito, no soy el tribunal universitario, no. Le estoy pidiendo, le estoy haciendo una petición y ubico muy bien el nivel infra, supra. Entonces, pido de no existir inconveniente alguno, se aperturen cursos o talleres donde se les enseña a los alumnos las habilidades necesarias en oratoria y redacción jurídica. Pero lo puedo, insisto, lo puedo adornar más. Pido de no existir inconveniente alguno, tire sus apreciables instrucciones a fin de que se puedan aperturar, en nuestra facultad los cursos y o talleres necesarios a manera de, no sé, se pueden bueno, ahorita estoy escribiendo y ahorita corrijo, a manera, de cursos intersemestrales o dentro del plan de estudios, donde se les enseña a los alumnos a nivel necesario esta etapa. Bueno, lo que acabo yo de escribir, lo escribí porque tenía la mente aquí, se me vino la idea. Como ya les dije, no crean que se escribe a la primera y que todo lo que yo escribo y lo que escribe cualquier proyectista le sale a la primera. Quien diga eso está mintiendo, porque quien escribe lo hace de manera planeada, de manera ordenada y de manera corregida. Presenta un borrador y luego otro borrador y luego otro borrador y luego con su fonética escucha cómo se lee, cómo se oye y le va haciendo los cambios necesarios. Entonces, cuando ustedes hacen la revisión,
Pido de no existir inconveniente alguno, gire sus apreciables instrucciones a fin de que se pueda aperturar en nuestra facultad los cursos y talleres necesarios a manera de cursos. Aquí ya dije cursos. Aquí digo cursos. Semestrales o dentro del plan de estudios, donde se les enseñe a los alumnos las habilidades necesarias en oratoria y redacción jurídica. Bueno, ¿qué es lo primero que yo observo en ese parrafito? Que estoy repitiendo la palabra cursos y cursos. Y entonces, una recomendación para que ustedes aprendan a redactar bien es que utilicen sinónimos y eviten la repetición de las palabras. Por lo tanto, en nuestro ejercicio imaginario, vamos a cambiar esto. Pido de no existir inconveniente alguno, gire sus apreciables instrucciones a fin de que se pueda aperturar en nuestra facultad los cursos y talleres necesarios a manera de actividades intersemestrales. Ya le cambié. A manera de actividades académicas intersemestrales que puedan impartirse a manera de asignaturas, en el plan de estudios. Obviamente ustedes necesitan tener todo un acervo teórico en pedagogía, en tener un acervo cultural, un vocabulario que les permita utilizar palabras que se escuchen bien y que obviamente no solamente se escuchen bien, sino que tengan el significado que ustedes quieran transmitir. Yo, por ejemplo, plan de estudios, para mí no es la correcta. Yo lo que quise decir es mapa curricular. Es diferente al plan de estudios. Maestro, ¿qué es un mapa curricular y un plan de estudios? Existe algo que se llama pedagogía, hay materias de pedagogos, hay una maestría en Derecho donde enseñan materias pedagógicas, donde se enseña qué es una currícula oculta, un mapa curricular, un plan de estudios, un programa de estudios, una carta, una carta descriptiva, etcétera. Entonces, es un rollo que no me voy a desviar, pero ya puse aquí mapa curricular, donde se les enseña a los alumnos las habilidades necesarias en oratoria y redacción jurídica. ¿Sale? Entonces, ¿se dan cuenta cómo va quedando nuestro curso? Vanessa, levantaste la mano, Vanessa. Sí, nada más para decirle que igual se repite la misma palabra de a manera. A manera, En ¿no? los... En... Aquí se puede escuchar. A manera. Ajá, ahí abajito. A manera de actividades académicas que pueden, fíjate, muy buena observación. Entonces, ahí tengo que cambiar a manera. Quiero no existe inconveniente, quiso apreciar las instrucciones a fin de que se pueda aperturar nuestra facultad los cursos y talleres necesarios a manera de actividades académicas intersemestrales que puedan impartirse de modo de asignatura. Ahí está, ya le cambié de manera. Maestro, no estoy ahí de modo de asignatura. Bueno, a mí no me concuerda bien de modo de asignatura porque sería como se repetiría. ¿Sería de modo a la asignatura? De ¿Puede ser? modo, eso que tú observas se llama preposición. Sí. Quitas la preposición de y la sustituyes por a la asignatura. Si a ti fonéticamente te gusta cómo se escucha, está bien. Ese es otro secreto que también yo quiero decirles a todos, muchachos. Cuando uno escribe y le gusta, ojo, le gusta lo que escribes, te gusta a ti lo que escribes,
lo escribiste bien. Si tú escribes y lees lo que escribiste y no te gusta, significa que está mal. Y entonces lo tienes que ir puliendo. Dirían los carpinteros, lo tienes que lijar. Lijar. Dirían los escultores, lo tienes que desbastar o esculpir. Dirían los dibujantes, ya hiciste el esbozo, ahora lo tienes que ir como que borrando y marcando ciertas líneas. Dirían los escritores, cambia de las preposiciones, los adverbios, los verbos, los sujetos, o sea, el calificativo, velo ajustando para que entonces tu lector, que tú eres tú el autor, y también es el autor también es el lector de lo que escribe, lo pueda ir mejorando. Regresamos nuevamente. Pido de no existir inconveniente alguno, gire sus apreciables instrucciones a fin de que se pueda aperturar en nuestra facultad los cursos y talleres necesarios. Fíjate, aquí a manera, pudiera mejor quitarlo de utilizar mediante actividades académicas intersemestrales. Me gusta más cómo se escucha mediante. Actividades académicas intersemestrales que puedan impartirse de modo de asignatura en el mapa curricular de la licenciatura en Derecho, de la mapa curricular de la licenciatura en Derecho, donde se les enseñe a los alumnos las habilidades necesarias en oratoria y redacción jurídica. Ok, puedo yo todavía ser autocrítico conmigo mismo. Acuérdense, uno escribe y se autocorrige y puede uno hacer muchas versiones de lo que uno escribe. Bueno, cada quien, ahora sí pueden hacer muchas oraciones de lo que uno escribe. Y de repente yo escucho a alguien que me diga, no se escribió con lenguaje incluyente, maestro, porque nada más se refiere a los alumnos. ¿Y dónde deja las alumnas? Entonces, ok, no voy a entrar a discusiones y está bien, lo hacemos con lenguaje incluyente. ¿Dónde se les enseñe al estudiantado o donde se enseñe a las y los estudiantes, ya con eso cumplo con el requisito del lenguaje incluyente. Alguien quizás por ahí me podrá decir, maestro, que íbamos bien, ¿y por qué anda hablando de lenguaje incluyente? Pues porque es la ley. ¿Qué quieren? Las leyes en el Congreso de la Ciudad de México se redactan con lenguaje incluyente, las y los, as, os. Me acuerdo hace años que había un presidente de México, hace 20 años, que utilizaba ese lenguaje incluyente. Chiquillos y chiquillas, mexicanos y mexicanas. Ay, yo decía ya chole, ya, ¿cómo? O sea, imagínense, pues ya es ley. Entonces, la Real Academia de la Lengua Española, que es una asociación civil de España, donde se reúnen todos los doctos en literatura y de allá de la lengua hispana, año con año emite su publicación, que es el diccionario de la Real Academia, su manual de redacción, su manual de gramática. Ya ha sido enfático en decir lenguaje incluyente no, y hacer las aclaraciones. Ustedes inclusive pueden hacer en Twitter, lo tuitean y la Real Academia les contesta, porque tienen así muchos visores y rápido, cuando hay una duda, ellos responden. Es una autoridad en el sentido académica, no autoridad de gobierno, es una autoridad académica que emite opiniones válidas que hay que tomar en cuenta para redactar. Pero en el caso del lenguaje legislativo, se ha hecho la ley diciendo que pues
pues, ¿qué quieren, no? Que se escriba con lenguaje incluyente. Entonces, en esa petición, yo estoy metiendo el lenguaje incluyente. Ahora bien, termina ya casi estoy terminando mi oficio. Atentamente, aquí va mi nombre, pero mi nombre pues va también con un cierto tratamiento. Algunos dicen, ponme el título, por favor. Entonces mi título político es ciudadano. Mi título académico dentro de la universidad es la de ser un maestro. Soy un maestro. Bueno, pero hay quienes dicen, no, pues soy M en C. Sepa la bola qué es eso, ¿no? Maestro en ciencias. M no sé, en I, ¿qué es eso? Pues maestro en ingeniería. Bueno, yo nomás soy maestro en derecho, pero mira, yo con que se diga metro, así MTRO, ya con eso. Ya. Pero es un estilo, no es una cuestión que yo me vaya a morir por si me escriben con LIC, con maestro, con doc, con doctor. Lo que pasa es que dentro de los usos de la redacción se utiliza mucho eso, ese estilo. Y también existe algo que se llama, esta parte que yo acabo aquí de citar, se llama aclaración de firma. Voy a, quito la presentación, vamos a mostrar, vamos, no sé, a mostrar un oficio. Este oficio ahí está el oficio, y entonces en el oficio, es un oficio un poquito largo, como se dan cuenta, aquí está, Ing, aclaración de firma. ¿Quién lo firma? Pues lo firma este fulano. Ahora bien, existe algo que se llama antefirma. La antefirma es esto. Es decir, ¿quién lo está firmando? ¿Qué puesto tiene el que lo firma? Ah, pues lo tiene este. Entonces, lo quito ese ejemplo y vamos a retomar el ejercicio que estamos nosotros haciendo. Y entonces le puedo poner acá el profesor de asignatura, Jorge Luis Esquivel Zubiri. O suponiendo, ¿no? Suponiendo, no me voy a correr la jefa de carrera, ¿no? Vaya a pensar que estoy quitando el puesto, ¿no? El jefe de carrera. Entonces, eso significa la aclaración de firma. Y entonces ya va mi firma. Bueno, pero como ahorita nomás voy a poner el profesor de asignatura. Maestro Jorge Luis Esquivel Zubiri. Y entonces ya tengo casi el oficio. Primer par, el asunto este se me olvida, el epígrafe, párrafo introductorio, qué quiero, el contenido, la despedida. Hay muchas formas hay estilos de despedida. Sin más, puedo escribir, por ejemplo, agradeciendo su gentil atención, recibo un cordial saludo. Esa es una despedida. O puedo escribir, por ejemplo,
Agradezco sus finas atenciones. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Es otra despedida. O puedo escribir en otro en particular. Recibo un cordial saludo. ¿Se dan cuenta entonces cómo la redacción nos permite poder redactar las oraciones como querramos? Depende del estilo de cada uno. Este es un escrito básico. 3 partes nada más. 3 partes tiene nuestro escrito. Un parrafito, 3 parrafitos, una pequeña estructura, 3 parrafitos. ¿Hasta ahí vamos bien? Pregunto. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Entonces, se dan cuenta que para poder escribir necesitan ustedes ordenar, conceptualizar, ordenar. Ordenar implica hacer una estructura y luego de hacer la estructura ya meter el contenido y ya después de que meten el contenido hacen los acabados. Los acabados es que empiezan ustedes a lijar, a desbastar, esculpir, empiezan ustedes a pulir, dirían los boleros, a sacar brillo, ¿no? Dirían los dibujantes, a remarcar, ¿no? Borrar y remarcar. Dirían los escritores, quitar, suprimir, modificar. Muchos, por ejemplo, yo les digo algo, los que se dedican a escribir, hablo yo en plural, ¿no? Porque también yo me dedico a esa actividad de escribir. Vuelvo a decirlo, no lo hacemos a la primera. Yo un texto, créanme que lo hago como a la tercera, yo creo. A la tercera ya me medio sale. Y a veces lo leo y no me gusta. Y dije, chino, no me gustó. Y lo vuelvo a reescribir. Es, de veras, créanme que es difícil. Bueno, no, para mí es placentero escribir. Pero para quien no sabe, se da de topes. Porque comete uno muchos errores. Muchos. Cuando a ustedes les gusta eso, lo hacen placenteramente, les encanta. Y lo corrigen y lo vuelven a corregir. Ahora bien, el código hablado no es lo mismo que el código escrito. Y ustedes pueden decir, ay maestro, pues díctele a la máquina o díctele a la secretaria y la máquina escribe. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque cuando uno habla, lo hace de un modo distinto cuando uno escribe. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, que yo puedo dictar algo al audio del WhatsApp o puedo en el programa de la computadora yo dicto o a la secretaria yo llego y le dicto y ella transcribe lo que yo le estoy dictando o la máquina reproduce el diálogo que yo le estoy dictando, pero cuando yo leo lo que dicté me espanto, yo digo, híjoles, qué feo, ¿sí? Porque son 2 comunicaciones totalmente distintas. Cuando yo dicto al audio, a la máquina, a la secretaria, y me transcriben lo que hicieron, acto seguido lo que yo hago es leer y cambiar palabras, oraciones, párrafos. Esa actividad yo la realizo para que no se me vayan las ideas, no porque sea yo flojo y no quiera yo escribir, no, me tengo que sentar a escribir, así es esto. Ustedes serán abogados y dirán, pues mire, no, y le dictan ustedes al audio lo que ustedes quieran,
y ya piensan que la máquina solita va a escribir. No, la máquina ni razona ni piensa. La máquina transcribe hasta con faltas de ortografía. Cuando ustedes le dictan al procesador de textos, por ejemplo, no le pueden dictar punto y seguido, punto y coma, guión, entre comillas, altas y bajas, mayúscula, porque la máquina lo escribe igual. Entonces, no se puede, que quítense la idea de que hablar y escribir es lo mismo, y que como hablan tienen que escribir, y como escriben tienen que hablar. No, no es lo mismo. Pueden utilizar las herramientas digitales que ya les dije para poder guardar sus ideas, pero se tienen que sentar a escribirlas. Entonces, ese es un dato que lo deben tener presente. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Hemos dicho que los documentos tienen muchos estilos. Este es el estilo burocrático. Este asunto yo lo recuerdo muy bien porque este asunto era como un caso medio oscuro, medio raro. En un cumplimiento de amparo, este funcionario se excedió en el cumplimiento. Y entonces lo que hizo el director de Recursos Humanos era decirle al juez de los policías, en este caso el secretario del Consejo de Honor y Justicia, decirle que se había equivocado. Pero como este es el juez, es una autoridad, y este funcionario era de Recursos Humanos, por lo tanto, el escrito tenía que ser como que muy suavecito, enérgico, pero suavecito. En este escrito, este es el contexto, en el que se desarrolla la petición. La petición es, oye, como que el escrito dice, oye, como que te excediste en el cumplimiento de la sentencia, como que no quiero tener broncas, pero como que tú te excediste, como que hay algo raro, por no decir hay algo corrupto, hay algo misterioso. Lamento poner los nombres, pero son documentos reales, así que, bueno, son nombres falsos, no son los nombres verdaderos, ni los números de juicios verdaderos. Dice, conviene señalar la extrañeza de su instrucción, en virtud de que su requerimiento denota una confusión que puede derivar en un cumplimiento defectuoso de la sentencia, que independientemente de los perjuicios que pudiera sufrir la corporación y a la sociedad, pone en duda la honestidad y el buen funcionamiento de la institución. Situación que hacemos de su conocimiento para corregir cualquier anomalía que pudiera desprenderse y que pudiera poner en duda la rectitud y la debida diligencia con la que siempre se ha desempeñado en Secretaría del Consejo de Honor y Justicia. Así las cosas, en el juicio de amparo promovido por tal, considero que la autoridad había incurrido en violar la garantía de audiencia al quejoso, toda vez que en su baja de corporación no se observó el procedimiento establecido en la ley, mismo que se hizo en cumplimiento a la sentencia de amparo, de tal manera que el amparo otorgado, como bien reprodujo en su acuerdo, fue para el efecto de que el Consejo dejara insubsistente el acuerdo de fecha de 15 de enero de 2004 y en estricto cumplimiento del artículo 14, de la ley, se respetara la garantía de audiencia al amparado y se le siguiera procedimiento administrativo donde se dictara la resolución definitiva que conforme a derecho proceda. Cabe señalar que el propio juez reconoce su propio considerando que no obstante las violaciones manifiestas a la garantía con la que goza el citado, estimaba por otra parte que existían elementos que de facto dieran motivo para dar de baja al amparado. Del mismo modo, la concesión del fallo protector se hizo extensiva al oficio tal como el medio por el cual se tuvo conocimiento del amparado de su baja administrativa. Así las cosas, las distintas unidades administrativas que componen esta dependencia, en observancia del fallo protector, procedieron cada uno dentro del ámbito de sus atribuciones a dar cumplimiento al ordenado. Fue así como el suscrito dentro del marco de sus atribuciones suscribió el oficio de fecha tal en el cual en cumplimiento de la sentencia dictada tal dejó insubsistente el oficio tal, únicamente lo referente a la parte que se hizo de su conocimiento al amparado sobre la queja administrativa, Bueno, es todo un rollo ahí técnico, pero
El último párrafo a mí me encantó el último párrafo. Es por lo que con todas estas razones ruego a usted tome en consideración los argumentos antes vertidos a fin de que enmiende los errores de apreciación que pudieron haber sido cometidos, así como también, si así lo considera conveniente, emprenda las medidas precautorias y, en su caso, correctivas que pudieran haber originado este malentendido, a fin de prevenir que en cumplimientos posteriores, errores como los aquí demostrados puedan afectar la credibilidad y honestidad de la institución, así como también de meditar el trabajo de esta dirección general, comprometido con la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia en el servicio público, pudiendo con ello ir construyendo una administración pública ejemplar, pero sobre todo ir consolidando un cuerpo policiaco a la altura de las necesidades sociales que exige la sociedad, pero sobre todo la Constitución. Ahora bien, haciendo el análisis de este escrito, ese escrito semánticamente le está diciendo, es una tranza, hay una corruptela ahí, te excediste y me estás pidiendo que yo dé cumplimiento. Así que yo te pido que revises muy bien lo que me estás ordenando, porque estás haciendo cosas raras y no me voy a involucrar en tus cochinadas. Eso es lo que quiere decir el documento. Pero como es una autoridad, se lo tengo que decir bonito. Se lo tengo que decir así como que con poesía, para que no le diga, es usted un ratero, usted un corrupto, usted un tranza, le diga yo, pudiera existir alguna anomalía que pudiera poner en riesgo su honorabilidad y que pudiera también tener repercusiones al buen nombre de esta corporación. O sea, lo tengo que lucir, lo tengo que maquillar. Acabo de decir una palabra, maquillar, cosmética. Decía Platón, lo dice en Gorgias, que el discurso falaz es un discurso que no va a la verdad, porque es un discurso que miente, nada más que lo dice bonito. Y cuando le preguntan a Sócrates, a ver, explícanos qué es la falacia, y Sócrates dice, la falacia es como la cosmética. Y no es lo mismo la gimnasia que la cosmética. Va a ver, maestro, explícanos. La gimnasia es la salud, tu cuerpo, el ejercicio. Y la cosmética es el disfraz, el vestido, el maquillaje, ¿no? Los ojos, las pestañas, los labios, el tinte, el cabello. Todo eso decía Sócrates, es cosmética. Y la cosmética es crear una persona artificial falsa, pero eso sí, se ve bonito, se ve agradable, se ve estético. Pero decía él, lo mejor es la gimnasia, es decir, la persona como es, como se encuentra, como es. Ah, no, pero la cosmética es, pero maquíllalo, arréglalo, vístelo, para que se vea bonito. Bueno, lo mismo ocurre también en la redacción. La redacción le tienes que echar cosmética, porque no puedes decir a una persona que es un ratero, pero le tienes que escribir las palabras de tal modo que se lo estás diciendo de manera elegante, de manera fina, de manera, digamos, sutil, de manera invisible. Eso créanme que eso requiere talento, requiere una habilidad artística que se adquiere leyendo, escribiendo. Para que ustedes lo aprendan a hacer, tienen que leer mucho discurso político también, muchas piezas literarias, porque se está perdiendo eso. Hoy, en esta sociedad digital, todo con memes y clichés. Clichés son palabritas así, pequeños argumentitos, ¿no? Que los antes robaban más. ¿Por qué no dijiste nada? Toma vitacilina. O sea, son como contestaciones ñoñas. No oigo, tengo orejas de pescado, ¿no? O sea,
Esas contestaciones ñoñas reflejan pobreza intelectual, pobreza argumentativa. Nuestro lenguaje va para más, va para que ustedes puedan hacer un ataque o hacer una defensa, pero magistral, utilizando ¿qué? Oraciones bien estructuradas, hacerlo artísticamente. ¿Aclaro, muchachos? Sí, de acuerdo. Tenemos cantidad de ejemplos de cómo se utilizan el texto, los textos, que bueno, ya ni sé por dónde empezar, ¿no? Para que vean qué importante es la redacción y cómo ustedes, estudiando Derecho, si ustedes desarrollan la habilidad de escribir, pueden llegar muy lejos, pueden hacer cosas interesantes. Miren, les voy a mostrar un dictamen mal hecho, un dictamen legislativo hecho con las patas. Déjenme ver si lo abrí. O no lo abrí. No lo abrí. Ah, sí, aquí está. Este es un dictamen horrible. Este es un dictamen, fíjense, este es de 699 páginas. En el lenguaje legislativo, los diputados, antes de aprobar la ley, aprueban el dictamen. El dictamen tiene el contenido de la ley. Bueno, este es el dictamen, nada más que como que se me pasmó la máquina. Este es el dictamen. Lo firman los diputados. Documentación oficial, ¿eh? Es un caso verdadero lo que estoy mostrando, ¿eh? El lenguaje para mí es muy pobre, además para mí es muy cansado la lectura, y bueno, aquí es un dictamen donde se reforma el Código Fiscal de la Ciudad de México. Nada más que como el documento es muy largo, no, no se alcanza, no se ve. Lo voy a quitar mejor y les voy a mostrar un documento que no sea tan extenso. Les voy a mostrar un dictamen que a mí me gustó, ¿no? Un dictamen, insisto, es un documento legislativo, ¿eh? Este documento es de 157 páginas. Es un dictamen donde, si se dan cuenta, tienen como formatos de sentencias. Se presentan, acuérdense de su lectura, cómo tiene que ser su lectura, ¿eh? Tiene que ser como cámara fotográfica, ¿eh? Maestro, ese sí está como que llamativo, ¿eh? Cambia el estilo porque el papel, la hoja, la presentación, los párrafos, hace que el texto sea más agradable. Utilizar cuadritos comparativos, qué dice, cómo debe decir. Esto es lo que hace un proyectista, ¿eh? Que se elabora dictámenes. Luego ustedes, pero quítense la idea, muchachos, ¿no? Echa choro. No. La palabra choro también se me hace muy corriente, ¿no? Refleja un poco, un escaso vocabulario jurídico. Ustedes tienen que leer para que puedan escribir y extenderse. Quito esto y les voy a mostrar una sentencia. Ya les mostré varias sentencias, pero hoy les voy a mostrar una sentencia. Déjenme ver si la tengo aquí. No la veo, no la veo.
Bueno, la googleo porque es una sentencia que la pueden ustedes consultar. Es la acción de constitucionalidad 15 diagonal 2017 de la Suprema Corte. Maestro no está presentando. No, ya ahorita Ok. presento, es que la estoy buscando y de repente aquí está. Esto es lo que aprueban los ministros de la Suprema Corte. Aquí está el ministro ponente, pero aquí está los secretarios que proyectaron la sentencia, los que redactaron la sentencia. Y luego aquí están los chalanes de los secretarios, los colaboradores. La sentencia es de 389 páginas, ¿eh? Ahora sí ya dice sentencia. Y ahí va el texto. Ahí va el texto. Chequen cómo la sentencia tiene hasta su propio índice. Es un libro, ¿eh? Es cuando se impugnó la Constitución Política de la Ciudad de México. Luego tenemos aquí los datos a manera de antecedentes. Escucho ruido, por favor, silencien. Escuchas a los perros, por favor, silencien el audio. Gracias. Se escucha aquí está la forma, oportunidad, legitimación. Chequen los párrafos, las notas de pie de página. Es un documento extenso, ¿eh? Entonces imagínense, estudiaron Derecho y que de repente les diga, redáctame la sentencia, ¿eh? Entonces es un trabajo de escritor, ser proyectista es escritor. Ese es un campo de conocimiento que tienen ustedes, muchachos. Por eso lo que les decía ayer, si piensan que el derecho es vestirse de traje o de tacones e ir a los juzgados, pues no, ¿no? Para mí el derecho es estar en un escritorio escribiendo. Porque esto, ¿ustedes creen que se hace una sentencia de 380 páginas, un dictamen de 180, se hace así? No. ¿Se requiere? Sí, se requiere. Alguien dirá, ¿es en México? No, muchachos, es en todo el mundo. Es en todo el mundo. ¿Ya checaron las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Está en San José, Costa Rica. Por si alguien quiere hacer servicio social hasta San José, Costa Rica, o hacer prácticas, hay muy buenas sentencias, ¿eh? Y las sentencias son extensas, como no se imagina. ¿Han escuchado hablar de la sentencia del caso Radilla? No, maestro. Sí, profesor. La sentencia del caso Radilla, Sí, en el curso de amparo se habla mucho de esa sentencia. pues claro, es el caso que modificó el sistema jurídico mexicano, ¿eh? Es una sentencia paradigmática. Así es. Así como se habla de las sentencias de lectura fácil, estas no son lectura fácil, son sentencias. Estoy tratando de googlearla, pero no la encuentro. Son libros, verdaderos libros. Nosotros utilizamos un sistema, pues es una mezcolanza del anglosajón con el sistema escrito. El anglosajón todo era oral. Voy a buscar unas sentencias de derecho anglosajón para que vean cómo son de una lectura muy fácil. Porque el pensamiento anglosajón, la lectura anglosajona es muy digerible, es muy fácil. Tiene pocos verbos, pocos tiempos y por lo tanto es dímelo concreto. No es como el español.
El español tiene muchas cosas. Y luego el español mexicano. Acuérdense que aquí es la tierra del albur. Todas las connotaciones que decimos con la palabra mamá, mamita, madre, mamacita, madre, ¿no? Y con todo, y todas las connotaciones que hacemos con algunos verbos muy peculiares como el verbo chingar. Todo eso, de veras, hemos hecho de las palabras sustantivos y verbos. Entonces creamos nuestras propias palabras. Mario Moreno Cantinflas, hasta Roberto Gómez Bolaños, cantidad de personajes de la farándula mexicana y en nuestro léxico utilizamos nuestras palabras. Y eso es lo que tiene el español. Por eso la Real Academia de la Lengua Española cada año anda revisando los modismos, cómo se habla en Cuba, cómo se habla en Colombia, cómo se habla en Argentina, en México, para tratar de encontrar los nuevos significados a las nuevas palabras. Entonces, en nuestro vocabulario jurídico, pues imagínense, creamos nuestros propios tiempos y nuestras propias palabras. Entonces, les mostraba una sentencia, déjenme ver que se las vuelvo a mostrar, para que vean nada más las palabrejas que tienen, con las cuales ustedes tienen que entender. De hecho, créanme que estoy tratando de hacer como un glosario. Estoy tratando de hacer un glosario de palabrejas jurídicas. Vuelvo otra vez a compartir pantalla para mostrarles esta sentencia. ¿Ya se ve? ¿Ya se comparte? Sí, Sí, maestro. profesor. Vean nada más, le aumentamos el tamaño para que lo vean. Es una sentencia de Catepec, de un juez de Catepec. Vistos para resolver los autos del expediente. Otros escriben sumario procesal. Otros dicen las constancias procesales. Vistos para resolver. Significa voy a resolver o estoy viendo lo que voy a resolver. Estoy viendo el expediente. Vistos para resolver en definitiva los autos del expediente. Chileno, pues eres abogado, ¿verdad? Relativo a la controversia. Puede ser relativo a la litis, ¿no? Mediante reporte de demanda, ¿qué es eso? Mediante escrito inicial de demanda, mediante demanda, pues, mediante reporte de demanda, de fecha tal, en la oficialía de partes común adscrita al Palacio de Justicia de la ciudad de Catepec. Perdónenme, los de Catepec es el municipio más feo, de veras, ¿no? Bueno, ciudad de Catepec, México, asignó a este órgano jurisdiccional, me asignó a mí como juez, porque me tocaba, en razón de turno, el escrito presentado por la demanda presentada por tal quien demanda a fulana las siguientes pretensiones. Okay. Pretensiones, la pérdida de la patria potestad, la guarda, la pérdida, el pago de gastos y costas. Bueno, el actor fundó su demanda, el actor dijo en su demanda, el actor fundamentó en sus demandas, el actor citó los preceptos legales, el actor argumentó conforme a derecho en su demanda. Bueno, aquí vamos a decir, fundó su demanda en los hechos y consideraciones de derecho que estimó aplicables, los cuales se tienen íntegramente reproducidos en este apartado, en obvias repeticiones. Y luego vemos todo el texto, toda la historia del artículo 550 de la ley adjetiva de la materia, Código de Procedimientos Civiles, caramba. Es que se escucha bien, de la ley en comento. Vean cómo está adornada esta sentencia. Por tratarse de un procedimiento de carácter contencioso vinculado al derecho familiar, por tratarse de un juicio familiar, ¿eso qué quieres decir? Pero bueno, lo dices así porque se oye bonito. La legitimación de las partes en el proceso se sustenta en los términos de las documentales públicas consistentes. Es parte del lenguaje, de los... Luego aquí, agarres, aquí ya entra
Bajo tales condiciones entra el análisis. Iniciamos nuestro análisis. Explorando la naturaleza de la institución de patria potestad bajo la referencia del doctrinario Eduardo Zanoni, sí, doctor de la ley, se sube en su nube y desde ahí está comunicándose con los dioses a través de los jurisconsultos. Eduardo Zanoni del año 78, un autor que será de hace 40 años, a lo mejor ya se murió el señor. Me diría una alumna, a lo mejor ya se murió y reencarnó en uno de ustedes, ¿no? Ahí está el señor. Bueno, define la patria potestad como, y ahí entra nuestra legislación sustantiva civil, nuestro código civil. Nuestra legislación sustantiva no aporta definición legal a la institución, más bien la referencia es con relación a sus. O sea, este juez, pues cuando escribe, lo hace, pues, no sé si bonito, pero como que está demostrando que tiene un léxico jurídico. Y el que lo lee y no es abogado, no le entiende nada. Así entonces, el artículo tal del Código Civil en vigor para el Estado de México hubiera dicho del Código Civil del Estado de México o del precitado Código Civil. Prevé discursos supuestos normativos para declarar la pérdida de la patria potestad. En la especie, el actor deduce en tales condiciones y con base a los antecedentes que preceden, en cuya parte toral, en cuyo contenido, pero dice parte toral porque se oye bonito, parte toral y contenido es lo mismo, se formula el señalamiento de la conducta de los demandados, la cual se pretende adecuar al supuesto normativo que establece la infracción. Más redactado, supuesto normativo, y aquí dice supuesto normativo. Para mí eso ya es ahí observo. Por consecuencia de lo anterior, resulta evidente que en el lapso de temporalidad precisado por la parte actora, lapso de temporalidad, okay. Pueden escribir, resulta evidente que conforme a las circunstancias temporales que refiere la enjuiciante o la demandante o la parte actora o la parte que demanda, igual van cambiando ustedes el léxico. Por lo tanto, a juicio de quien resuelve, se encuentran satisfechos los elementos de la acción prevista en la fracción tal, del código tal, en virtud de que la demandada se expresó el abandono por parte de los enjuiciados, de los deberes alimentarios. Es un juez que adorna mucho su sentencia, su rollo. Así como el deber de la guardia y custodia, siendo que tal incumplimiento, bueno, así me lo imagino, cuando hablo con ese tono de voz es que me imagino hay un doctor de esos que juzgó a Sócrates o que juzgó a Jesucristo, ¿no? Uno de estos fariseos, ¿no? O de estos sofistas, así me lo imagino, ¿no? Y entonces, conforme la litis planteada, lo anterior, en razón de hacer aseveraciones respecto a la forma de convivencia. Aseveraciones es lo mismo que decir manifestaciones o de acuerdo a lo dicho por tal parte, Ante tales condiciones, se determina que los enjuiciados, ¿no? Debe decirse que en un principio, de acuerdo con la constancia certificada de su atestado, a ver, explíqueme, pues de su documento en copia certificada, nada más que dice constancia certificada de su atestado, revestida de pleno valor probatorio de conformidad con los artículos tal, o sea, le echa rollo, ¿no? Para ello el contenido del dictamen pericial, oye, pues si es dictamen, tiene contenido, es un pleonasmo, contenido del dictamen pericial. Debe tomarse en consideración el contenido del dictamen, igual pleonasmo, contenido del dictamen. ¿Hay dictamen sin contenido? Pues un dictamen sin contenido es un hoja en blanco. Si hay dictamen es porque tiene contenido, ¿no? Ahora bien, el artículo tal de la Ley para la Protección de los Derechos tal, se destaca la importancia de conceder un régimen de visitas. Igual sigue con su rollo. Resulta también procedente, aún de forma oficiosa, la condena alimentaria a cargo de los que aquí demandados y a favor de tal, igual tiene un lenguaje muy rebuscado. Resuelve.
fue sustanciado en términos de ley. A ver, sustanciado, ¿qué es eso? ¿Qué sustanciado? O sea, ¿qué sustancia? O sea, yo soy abogado y yo entiendo, fue tramitado, fue instruido, fue resuelto, fue sustanciado, por favor. O sea, para que se escuche bonito. El proceso de controversia sobre estado civil de las personas y derecho familiar. El juicio de derecho familiar, no, es proceso de controversia, ¿no? La parte actora para tramitar la presente instancia. No, esta es una oración maravillosa. El proceso de controversia del juicio tal elegido por la parte actora para tramitar la presente instancia. Me está diciendo lo mismo. Presente instancia, proceso de controversia. Es una oración para mí larga, sin sentido. Se determina que han perdido el derecho a la patria potestad que ejercían sobre tal, por lo cual también ha perdido su representación legal, su guarda, custodia, la administración de sus bienes y derechos. El mérito de razonamiento vertido en la considerativa quinta de esta resolución. Vean nada más cómo dice el juez. El mérito de razonamiento vertido. El mérito, ¿qué es? O sea, ¿mérito qué? O sea, mérito es quien hace es como recibir, no sé, hacer una gracia, ¿no? O sea, haces tu gracia, haces tu mérito, haces tu trabajo. El mérito de razonamiento vertido es dicho, escrito, ¿no? Considerado. El mérito de razonamiento vertido en la considerativa quinta, del considerando quinto, considerativa quinta, por favor, porque se escucha mejor. Ok, considerativa quinta. De esta resolución o de esta sentencia o de esta determinación y bajo las consideraciones expuestas, a ver, si estás hablando de la considerativa quinta, luego más adelante dices, y bajo las consideraciones expuestas, pues entonces, ¿para qué carajo citas el considerando quinto si aquí dices consideraciones expuestas? Externen su intención de convivir con tal, se conozcan los factores, tal. Se destaca la necesidad de imponer condena oficiosa alimentaria a cargo. Se condena al demandado, ya. No. Se destaca la necesidad de imponer condena oficiosa alimentaria. ¿Qué les digo? Así lo resolvió el MDCA, chirriones. A ver, MDCA, no sé qué significa, que alguien me diga. Hay que ser maestro en Derecho Civil y ya no sé qué sea. Administrativo, o sea, es un misterio. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo este juez? Ya lo balconeé, ¿eh? A lo mejor aquí tengo a su sobrino o a su empleado, ¿eh? A ver, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Es una pregunta en serio, ¿eh? Ya para la reflexión. ¿Qué les da? El lenguaje tiene que ser sencillo. No es, si estuviéramos en otra época, bueno, pues voy de acuerdo, pero no sé, hay algo que estoy buscando otras sentencias. Pero creo que mañana ya se nos acaba el tiempo, ya nada más quiero ver también el caso de las lecturas de sentencia fácil. Ya vimos un caso de una sentencia rebuscada, hemos visto sentencias largas, oficios largos, hemos visto dictámenes de 600 páginas y hay dictámenes de 150, o sea, todo depende del estilo de quien redacta. Cuando ustedes redacten, pues no sé, si ustedes quieren impresionar al lector, créanme que lo pueden aburrir. La comunicación oral nos permite
ir midiendo la interacción de nuestro receptor. Entonces, cuando ustedes hablan, por ejemplo, y le quieren dar una buena, una mala noticia al jefe, o andan cortejando a la chica, ¿no? O andan friteando ahí con la pareja, ¿no? Entonces como que van midiendo, y dicen, aquí sí, engancho, aquí, o ya me dio el cortón, o ya puso la barrera. Eso lo van midiendo en la comunicación oral, pero en la comunicación escrita no es así. La comunicación escrita es planeada y pues no saben cómo reacciona el lector. Por eso es importante que vean a qué lector, a quién se dirige. Esta sentencia toda garigoleada, pues no sé, la firma el MDCI, que quién sabe qué significa. Al ser maestro en Derecho Civil e Internacional, no sé qué significa la I, ¿no? Pero cuando hace una sentencia, fíjense, yo les paso un tip de abogado. Cuando yo llegué a ser director de área, en algún área del gobierno de la Ciudad de México, y recibía bandejas de escritos, y los veía, los tenía que leer, porque al leer el escrito daba una instrucción de lo que se tenía que hacer. Y entonces lo registraba en una base de datos, y ya con palabritas claves decía, este escrito quiere esto, este quiere esto. O sea, en 5 palabras decían qué era lo que quería el escrito. Y yo les puedo decir algo, los peores escritos son esos. Si ustedes van a litigar en el área civil, administrativa, amparo, y se la pasan con un lenguaje aburrido, técnico, garigoleado, aburren. Se los dice un lector que le encanta leer, sí, me encanta leer cosas placenteras, no leer cochinadas. Entonces, cuando uno lee cochinadas, ya, rollito, directo, ¿a dónde? ¿Qué quieres? Ya cuando ustedes entienden cómo está estructurado un texto, de repente van al contenido. Ya este rollo, ni soy distinguido doctor, ni apreciable maestro, espero se encuentre bien de salud, eso es rollo. A ver, ¿qué es lo que pides? ¿Qué quieres? ¿Qué solicitas? ¿Por qué lo solicitas? Entonces, una recomendación de veras para redactar es que utilicen un lenguaje claro, sencillo, preciso, conciso. Si algo lo pueden decir en una palabra, díganlo en una palabra. Si ustedes no entienden una palabreja, no la noten. Hay algo que también yo les quiero decir. Cuando ustedes escriben, de repente como que se meten palabritas en su subconsciente y de repente están escribiendo y le bota esa palabra. Y sobre todo sucede con los verbos, o en la conjugación de los verbos, o en un adverbio, y de repente dicen, ay caramba, esta palabra existe o la estoy inventando. Para eso existen los diccionarios. Si tienen duda, busquen un diccionario. Si les gusta fonéticamente, les gusta cómo se escucha, cómo se lee, háganlo. El texto, acuérdense, lo tienen que hacer ustedes. La intención es esa. Areli, te escucha, Areli. A mí, por ejemplo, yo si no quiero utilizar la misma palabra, puedo buscar sinónimos para que se pueda parecer esa palabra y ya tenga otro significado. Así es. De hecho, la recomendación para que aprendan a redactar es que eviten utilizar la misma palabra en un párrafo, que fue el ejercicio que hicimos en el escrito de petición. Escribí a manera, y no me acuerdo qué otra cosa dije, cursos, repetí 2 veces la misma palabra y lo sustituí. La primera recomendación es evitar se repita la misma palabra en el mismo párrafo. Segunda recomendación, eviten repetir, si es posible, la misma palabra en la misma página. Ese ya es otro nivel. Pero miren, ya ese nivel ya es un nivel más avanzado.
con que lo editen en un párrafo, ya lo hicieron. Utilicen párrafos, muchachos, ya les dije. Mañana a ver si tengo tiempo de citar una demanda de amparo donde no utilizan, no respetan los puntos de amparo. Odio a los abogados que hacen eso. Eso lo tienen mucho los ministerios públicos. De veras, yo conocí ministerios públicos que se ponen a transcribir y no utilizan el punto. ¿En qué momento respiras cuando escribes? O sea, pero ya después me di cuenta que no sabían qué carajo era un punto seguido, ni un punto y coma, ni un punto y aparte. O sea, no saben oraciones, no saben sujeto y verbo. O sea, y dijo, y todo con mayúsculas además. O sea, no es entendible. No se entiende, no es estético, no es bello, no es verdadero, no es justo, no es una grosería, muchachos. Ustedes aprendan a redactar, aprendan a escribir, hagan de la lectura una actividad placentera. Es bonito escribir. Cuando escriban, háganlo en condiciones también cómodas. Utilicen un estudio, una privacidad, algunos lo hacen de noche, otros lo hacen en la soledad de su oficina. Háganlo de tal modo que lo disfruten. Escribir es un placer, como leer. Es un círculo, leer, escribir, leer, escribir. Cuando ustedes leen mucho, inconscientemente ya quieren escribir, porque quieren hacer ese mismo proceso circular. Es lo que ocurre. Cuando escuchan mucho, quieren hablar mucho. Escuchar, hablar, escuchar, hablar. Eso mismo. Leer, escribir, leer, escribir. Háganlo con estilo, muchachos. Pues ya terminamos el día de hoy. Me dio mucho gusto verlos. Todavía no se acaba esto. Mañana vamos a entrar a otro tipo de documentos, otro tipo de ejemplos, para que vayan conociendo ustedes la redacción jurídica. Ahora sí, se acabó. Cuídense y nos vemos mañana. Maestro, cuídese también. Hasta luego, maestro. Muchas Hasta gracias. mañana. Gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta Chao. mañana, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta luego. Cuídense. Ay, profesor, disculpe, estuve en toda la clase y hasta ahorita me acordé de pasar lista. Apenas puse mi nombre. Ay, No te preocupes. Ándale, nos vemos. Chao. gracias.